Bien, buenas tardes estudiantes. Vamos a dar inicio a la segunda clase de Base de Datos 1, curso de Base de Datos 1. Bien, hoy vamos a estar viendo el tema de modelado de datos, a culminar el tema de modelado que empezamos a ver la semana pasada, a ver un poco de los tipos de modelos que hay. Y luego vamos a pasar ya a ver las instrucciones del comando de los comandos de SQL. Y vamos a estar explicando un poco la clasificación de los comandos y cuáles son los comandos que nosotros vamos a estar viendo en el curso de Base de Datos 1. Bien. Empecemos. Bien, seguimos con modelado de datos y en esta ocasión vamos a hacer o a verificar los tipos básicos de modelos de datos, ¿sí? Primero definamos que un modelo de datos se define como una esquematización, una estructura lógica de una base de datos, ¿sí? Son entidades fundamentales para introducir la abstracción de la base de datos. Los modelos de datos definen cómo los datos se van a conectar entre sí y cómo se presentan y almacenan dentro del sistema. Bien, existen tres tipos de modelos de datos básicos, ¿sí? Los modelos de datos conceptuales, los modelos de datos físicos y los modelos de datos lógicos. Esos son los tres tipos de modelos básicos de datos que nosotros vamos a estar presentando. Vamos a ver la característica que tiene cada uno de ellos. Y también vamos a identificar dónde o cuándo yo tengo que utilizar cuál de los tres tipos de modelos básicos. Bien, comenzamos con el modelo de datos conceptual. Modelo de datos conceptual identifica las relaciones en el más alto nivel entre las diferentes entidades que hay, ¿sí? La semana pasada ya estuvimos viendo el tema de las entidades, los atributos que tienen que ver con las características o rasgos que tiene cada entidad, ¿sí? Entonces, el modelo de datos conceptual lo que va a definir es, de manera general, cómo se van a relacionar los datos entre cada una de esas entidades, ¿sí? ¿Qué tiene que incluir el modelo de datos conceptual? Incluye las entidades, el nombre de las entidades, la relación que hay entre ellas. No se debe, en este punto, no se especifica los atributos y no se especifica tampoco si hay una clave principal o secundaria, ¿sí? Este tipo de modelo es el más básico, por decirlo así, y se utiliza para a explicarle la estructura del modelo de la base de datos que se va a crear a personas que no tienen exactamente un conocimiento técnico amplio, ¿sí? Digamos un gerente, un dueño de una compañía que les dice que ustedes hagan una base de datos, ustedes lo primero que van a hacer es un modelo conceptual, ¿sí? Ponen el nombre de la entidad, dibujan, digamos, con qué entidad se relaciona una con otro, y luego entonces, presentándola así como está en pantalla, le explican cómo es el flujo de información, ¿sí? Entonces, lo único que tiene que representar el modelo conceptual son los nombres de las entidades y cómo va a ser el flujo de información, o sea, las relaciones entre ellos. Veamos acá, digamos, aquí tenemos el ejemplo de clientes, pedidos, pedido de detalle y producto, lo mismo que estuvimos viendo la semana pasada con respecto a ese ejemplo. Entonces, aquí se le puede explicar al gerente o al dueño de la empresa que te dice que hagas una base de datos, que a partir de los datos del cliente, de la información que va a generar un cliente, entonces se va a organizar los pedidos van a tener su detalle y esos detalles entonces se van a relacionar con los productos. Entonces, muy conceptualmente, la idea es explicarle a una persona que no tiene tanto conocimiento técnico, conceptualmente cómo va a ir el flujo de información de un lado a otro, ¿sí? Para eso se utiliza este tipo de modelo de datos, el modelo de datos conceptual, para explicar conceptos a manera general de cómo se va a crear esa base de datos, ¿sí? Entonces, este es el concepto más general, son el modelo de datos conceptual. Bien, el siguiente tipo de modelo de datos es el modelo de datos físico, digamos que es el otro extremo. ¿Por qué? Este es el que tiene más detalle, tiene todos los detalles que puede tener un modelo de datos, ¿sí? Dice, representa casi la construcción
ya de la base de datos cómo va a quedar, ¿sí? Necesita especificar aquí el nombre de las tablas, las entidades se van a llamar luego tablas y los atributos ya se van a llamar campos en este punto o columnas. En este punto ya vamos a ir cambiándole los nombres en el modelo de datos físico. Lo que antes llamábamos entidades, aquí va a ser tablas, y lo que antes llamábamos atributos, aquí van a ser campos o columnas, ¿sí? Se especifican entonces el nombre de las entidades, el nombre de las columnas, la clave principal o la llave principal, la llave foránea y las relaciones que hay entre las entidades, ¿sí? Tienen todos los datos. Inclusive debe de incorporarse aquí el tipo de dato que tiene cada campo, ¿sí? Por lo menos, lo vemos en el ejemplo. Son las mismas 4 entidades que estuvimos viendo la semana pasada y con el modelo de datos conceptual. Ahora con el modelo de datos físico, además del nombre de la entidad que se llama clientes, ya se sabe que adentro tenemos entonces varias columnas. ID cliente, nombre, apellido, teléfono, correo, dirección y cédula. Entonces, ya a este punto se sabe cuáles son los nombres de los atributos que ahora se va a llamar columnas. Pero también tienen que identificar qué tipo de datos va a llevar cada columna. Entonces ahí dice, bueno, ID cliente es tipo integer, nombre es varchar de 30 posiciones. 30 posiciones significa que es el largo máximo que va a contener ese dato. Los datos cuando van a incluir un nombre no pueden ser un nombre mayores de 30 porque se lo están definiendo así, ¿sí? Ustedes le van a colocar el tipo de datos. Más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de datos que más se utilizan. Pero el modelo de datos físico, entonces, lleva toda esa especificación. ¿Para qué se usa el modelo de datos físico? Se usa para presentar cómo va a quedar la base de datos, pero ahora se lo van a presentar a una persona que tiene mucho conocimiento técnico. Dígase un gerente del departamento de informática o una persona que conoce todo lo que tiene que ver con base de datos. Entonces, ustedes se lo presentan a él, ¿sí? Y porque él ya va a lograr entender, ¿sí? Va a lograr entender que estos son los campos y que los tipos de datos que va a llevar cada columna. Entonces, inclusive, cuando se lo presentan, como la persona tiene conocimiento técnico, lo puede ayudar a mejorar el modelo. Ejemplo, digamos que con el nombre, dice varchar de 30, y esa persona con conocimiento, ya con conocimiento quizás sobre los datos que van a incorporar más adelante, él dice, sabe, el nombre quizás lo necesito un poco más grande porque 30 posiciones puede ser que se me quede corto, vienen personas de otros países con nombres compuestos y el nombre puede ser que se me haga muy largo. Entonces te recomienda de que el tipo de datos de nombre se amplíe a 50, ¿sí? Situaciones como esa pueden pasar. Entonces, por esto el modelo de datos físico presenta a personas que tengan ese conocimiento donde pueden aportar un poco al modelado de la información. Entonces, el modelo de datos físico es el que tiene toda la información referente ya para crear la base de datos, ¿sí? Entonces, número de nuevo, nombre de la entidad, que en este caso ya se llama tablas, nombre de los atributos, que en este caso ya se llama columnas o campos, tipo de datos de cada columna, la conexión o la relación que hay entre las entidades y qué tipo es. Se especifican también la llave primaria y la llave secundaria, ¿sí? Todo lo que debe tener un modelo lo tiene el modelo de datos físico. Bien, vamos a ver entonces el tercer modelo. Este modelo, digamos que es el intermedio entre el modelo de datos conceptual y el modelo de datos físico. Existe entonces este modelo de datos lógico que no tiene ni tanta información como el físico, ni tampoco es tan básico como el conceptual, ¿sí? Entonces, ¿qué debe tener el modelo de datos lógico? El nombre de la entidad, nombre de los atributos, la llave principal y el tipo de relación que hay entre las entidades, ¿sí? Entonces, es menos información o menos datos que lo que tiene el modelo de datos físico, pero es mucho más de lo que tiene el conceptual, ¿sí? Entonces, este se utiliza entonces para también presentárselo a una persona que puede ser que no tenga mucho conocimiento técnico, pero también quiere ver qué información le vas a poner a cada tabla, cada columna. Entonces tú le dices, bueno, lo voy a incluir en los pedidos, va a tener el ID pedido, la fecha, el monto y la persona que lo está comprando, o el ID cliente. Y eso se va a relacionar entre cliente, pedido,
pedido, detalle y producto. Entonces la persona puede llegar a entender si tiene un conocimiento de cada columna, cada información le vas a colocar. ¿Sí? Entonces, digamos, este modelo es un modelo intermedio. Si vamos de lo más general a lo más específico, sería el más general es el conceptual, sigue el lógico y el más específico que tiene todos los detalles es el modelo de datos físico. Bien. Ahora vamos a ver este cuadro que nos hace una comparación entre los tres tipos de modelos de datos básicos que acabamos de explicar. Sí, me dice, el modelo de datos conceptual, ¿qué tiene o qué debe tener? Tiene el nombre de la entidad y las relaciones entre ellas. Ya, eso es lo que tiene el conceptual, por eso tiene esos dos ganchitos puestos. El lógico, adicional de esos dos, el nombre de la entidad y la relación entre ellos, tiene los atributos, tiene ya las llaves primarias y tiene las llaves secundarias. ¿Sí? Ahora, el físico tiene más información y también ya le cambia el nombre. Ya no se llama entidad, ahora se llama tabla. ¿Sí? Y por eso dice que el nombre de la tabla tiene el nombre de la columna, tiene el tipo de dato y tiene las llaves primaria y secundaria de cada columna. O sea, ya primaria y secundaria de cada entidad. ¿Sí? Entonces, como ven, vamos a ver si lo podemos marcar aquí. Como ven, el modelo de datos físico es el que tiene mayor detalle, porque se incluye aquí el tipo de dato, y es el que se especifica para personas que tengan un conocimiento, o se les presenta este modelo a las personas que tengan conocimiento técnico. Y el modelo de datos conceptual, que es el más básico, se le presenta a personas que no tienen tanto conocimiento técnico y solamente quieren ver cómo va a ser el flujo de la información. Entonces, eso va a depender de a quién se lo van a presentar y dónde lo van a exponer. ¿Sí? Entonces, es importante conocerlos para poder saber en qué momento tienen que presentar cada uno. ¿Sí? Igual, cuando ustedes ya hagan su base de datos directamente en cualquiera de los gestores de base de datos, van a ver que también tienen una opción, una herramienta para generar el modelo de datos. Entonces le va a pedir, bueno, ¿qué quiere generar? ¿El conceptual, modelo físico o el modelo lógico? Entonces uno escoge dependiendo de cuál es el que quiere uno presentar. Bien. ¿Alguna consulta de los tres tipos de modelos? ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta antes de que pasemos al próximo tema? ¿Los escucho? ¿Los escucho? Janet, ¿ibas a mencionar algo? Janet. No. Por el momento no, profesor, es que me acabo de conectar. Ah, bueno, perfecto, listo. Voy a poner el mute entonces nada más para que no entre ruido, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Alguna consulta? ¿Hay más? Bien, sigamos entonces. Hasta aquí el tema de los modelos de datos básicos que vamos a ver, que es el modelo de datos físico, lógico y conceptual. Bien, un segundo. Bien, vamos a entrar entonces en el fascinante mundo del SQL, del lenguaje estructurado de datos de SQL. A partir de aquí, digamos, de aquí hasta la finalización del curso, básicamente esto es lo que vamos a ver. Instrucciones y comandos de SQL. Vamos ya a ir a la práctica. Y por ahí les envié un documento, en la plataforma les colgué un documento que le va a ayudar a instalar el MySQL, al que pueda instalar el MySQL en su máquina, perfecto. El que no, igual voy a darle alguna herramienta para que lo podamos usar en línea. Lo que quiero es que todos puedan ir practicando y sin necesidad de que si alguno no tiene una máquina de gran potencia o no puede instalar el MySQL, también pueda seguir practicando. Bien, vamos con MySQL, o con SQL, mejor dicho. SQL, que son las iniciales o el acrónimo de Structured Query Language, ¿sí? Lenguaje estructurado de consultas, ¿sí? Además de ser un lenguaje estructurado de consultas, es un lenguaje común, ¿sí? Similar o estándar entre la mayoría de los gestores de bases de datos relacionales, ¿sí? Ya ustedes hicieron su investigación y ustedes investigaron
3 o 4 gestores, pero son 4 gestores de base de datos. Muchos pusieron MySQL, otro SQL Server, otro Oracle, por ahí alguno con Access, alguno con Postgres, alguno con Postgres. O sea, me pusieron una gran cantidad de gestores. Bien, todos esos gestores utilizan SQL, ¿sí? Utilizan el lenguaje estructurado de consultas. Entonces, nosotros vamos a aprender a hacer cambios, modificaciones a la base de datos, inclusive crearlas desde instrucciones de SQL. Para poder que, si ustedes el día de hoy están aprendiendo SQL en MySQL, que es el que vamos a estar usando, y ustedes vayan dentro de un mes o 2 meses a una compañía y esa compañía tiene SQL Server, no hay ningún problema, ustedes siguen usando las mismas instrucciones y va a funcionar igual. Entonces, por eso vamos a ver muy al detalle todos los comandos básicos sobre SQL Server, sobre SQL, ¿sí? Para que ustedes puedan aplicar en cualquier gestor de base de datos que tenga la compañía, puedan aplicar entonces los mismos cambios porque son estándares en todos. Bien, entonces dice que SQL es un lenguaje de acceso a base de datos que explora la flexibilidad y potencia de los sistemas relacionales. ¿Sí? Es un lenguaje declarativo de alto nivel o de no procedimiento que permite una alta productividad de codificación y orientación a objetos. Bien, vamos a ver entonces cómo se divide el SQL. El SQL hoy en día tiene 4 lenguajes, o sea, dentro de él se subdivide en 4 lenguajes. ¿Sí? Se le dicen lenguajes o 4 secciones que se clasifican así por lo que hace cada una de las secciones. ¿Sí? La primera es la DDL, que son un acrónimo de la Data Definition Language, DDL, Data Definition Language, que lo que hace es la definición de las estructuras. Digamos, eso es lo que vamos a comenzar a ver nosotros hoy. Crear estructuras. Ya a partir de modelos que ya hicimos, bueno, ahora nos vamos a meter a la base de datos y vamos a crear estructuras. No datos, todavía no. Crear estructuras. Y vamos también a verificar cómo podemos modificar estructura, borrar estructura. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver, eso lo vemos con el DDL, que es la primera opción que tienen allí. Yo lo voy a aquí, el DDL, el primero, es el lenguaje de definición o estructuración de los datos. Bien, el segundo es el DML, que es Data Manipulation Language, que se encarga entonces de la manipulación de los datos, que permite a los usuarios entonces hacer tareas como insertar datos, ya datos, ahora sí, actualizar datos y eliminar datos. Nótese que ahora estoy hablando de datos, o sea, información. Ya en este punto, cuando vamos al DML, ahí sí vamos a ingresar ya información. José, Pérez, cédula tal, teléfono tal, o sea, ya datos e información. Eso lo vamos a ver entonces en esta segunda sección, que es el DML. Esta parte es donde vamos a incluir datos, ¿sí? Y vamos a estar trabajando con datos. En esta primera parte solo vamos a trabajar con estructura. Bien, entonces ese es el DML, que es el que más vamos a estar viendo. Los 2 primeros son los 2 que vamos a estar viendo nosotros en este curso de base de datos. El siguiente es el DCL, que tiene que ver con temas de control, ¿sí? Dice Data Control Language, se encarga de darle permiso al administrador de la base de datos o al DBA, que pueda dar permisos, revocar permisos, colocarle los niveles de permiso que le va a tener cada usuario, ¿sí? Entonces el DCL es una subdivisión, ese lenguaje lo va a utilizar más que todos los administradores de base de datos, ¿sí? Porque son los que entonces otorgan y revocan permisos, y eso tiene que ver todo con el tema de permisos. Y el último, que es el TCL, que es el tema de Transaction Control Language, que es el control de transacciones. ¿Cómo controla las transacciones el SQL? Lo maneja por medio de este lenguaje. Entonces, él se encarga entonces de que tus instrucciones o los comandos se puedan ejecutar en bloques. Los comandos que nosotros vamos a estar viendo, vamos a ejecutarlo uno por uno. Pero también está la opción de ejecutarlos por bloque. ¿Por qué? Porque puede ser que yo quiera hacer grabaciones en diferentes tablas, pero todas a la vez.
porque no quiero correrme el riesgo de estar grabando una tabla primero, otra tabla después y la tercera tabla después, porque en el camino entre una y otra se puede ir la luz, puede haber un bajón, puede haber un fallo en el sistema, y entonces se queda la información grabada a medias, en 2 tablas y me faltó la tercera. Sí, entonces encuentro una facturación que no tiene detalle, encuentro una facturación que no le pudo acceder o modificar el tema de los stocks de los pedidos, de los productos. Entonces, esos temas ya cuando uno está trabajando en un programa de facturación, no se pueden dar. Entonces, uno de lo que usa es transacciones, lotes de comandos que se ejecutan a la vez. Bien, ¿cómo nosotros, o cuáles son los comandos que nosotros vamos a estar viendo en SQL para base de datos 1? Son los que están marcados aquí en rojo, ¿sí? Para DDL nosotros vamos a estar viendo el create, el alter y el drop. Esos son los que vamos a comenzar a ver desde hoy. Create, alter y drop. Del DML vamos a ver el select, el update, el insert y el delete, ¿sí? Hoy vamos a comenzar por lo menos con este que dice insert. De DCL no vamos a estar viendo nada porque, bueno, es bastante específico, como le dije, para administradores de base de datos, y nosotros no vamos a tener el tiempo para llegar a ese detalle. Y dependiendo de cómo vamos avanzando, nosotros podemos ver si llegamos a hacer los temas de comando del TSL, que son el commit y el rollback, que lo que hacen nada más es decir, hey, grábame ese lote de comandos o no grabes ese lote de comandos porque algo salió mal. Sí, entonces, esas son las instrucciones que nosotros vamos a estar viendo en este curso. De aquí a las próximas semanas vamos a estar viendo todas las instrucciones que ven ahí en la pantalla. Antes de pasar a otro punto, allá ver la sintaxis de los comandos, alguna consulta hasta aquí, alguna pregunta de los 4 lenguajes donde se subdivide el SQL. ¿Preguntas? Los escucho, no me dejen hablando solo, por favor. ¿Quieren? ¿Pregunta? ¿Preguntas? Profe, una consulta. Dígame. En sí, cuando tengamos que usar el programa de SQL, todo lo que son los comandos tienen que ser en inglés, o va a haber algún punto que se pueda usar en español, por decirlo así. Los Como comandos, sí, dígame. no digo, o sea, como los otros programas de programación que básicamente tienen que ser en inglés. Sí, el SQL tiene palabras reservadas, así tal cual como tú dices, como programas, ¿no? Como lenguajes como C, como C++, como Visual Basic, Visual Studio, C#, que tienen palabras reservadas y comandos que ejecutan ciertas condiciones. El SQL trabaja igual, ¿sí? Los comandos que vamos a ver están en inglés y todos los gestores de base de datos lo utilizan así. Digamos, por más que hay gente que quiere quizás que esté en español, no se ha enredado el tema. O sea, no, el SQL o los manejadores o lo que hacen las nuevas actualizaciones de SQL no han tratado de alterar esto, ¿no? Porque dice, hey, que todo el mundo usa las mismas instrucciones, que todo el mundo se las aprende igual, ¿sí? Y donde yo tengo conocimiento, en varias personas que he trabajado, funcionan igual. O sea, no hay una interpretación para otros idiomas. Siempre va a trabajar con comandos o palabras reservadas en inglés. Sí, pero buena pregunta. Gracias. Bien, vamos a pasar a ver entonces ya las primeras instrucciones y cualquier consulta me pueden interrumpir. Bien, vamos a dar un repasón a los tipos de datos, ¿sí? Muchos de estos tipos de datos ustedes ya lo usan en lenguaje de programación, pero igual tenemos que confirmarlo, ¿verdad? Uno de los tipos de datos que vamos a utilizar más es el bar chart. El bar chart viene a ser el tipo de datos que usamos cuando vamos a definir información o datos que vienen alfanuméricos. Digamos, el nombre de una persona va a ser un tipo bar chart, el apellido, la dirección, todos son contextos que uno va a colocar. Entonces, todo lo que tiene que ver con texto, uno lo va a colocar de tipo de datos bar chart. Y esta N que dice aquí, lo que nos va a decir es qué posición o
cuánta posición quieres para esa información. O sea, esa columna que vas a crear dentro de una tabla, ¿cuál es la cantidad máxima de posiciones que necesitas? Ejemplo, para nombres, puede ser que para nombres yo le pongo 30. Entonces él me dice, ok, listo. Te voy a dar un espacio de 30 posiciones máximo cada vez que vas a ingresar un nombre. Ok, Manuel, María, José, Celine, Juan. Todos esos nombres, bueno, tienen 6, 7 espacios. Y el campo está definido para 30. O sea que obviamente no va a haber ningún problema con nosotros. Puede ser que alguien que venga de Rusia o otros países que tienen nombres mucho más largos o nombres compuestos, entonces ya llega a 15, 16, 17, hasta 20. Pero por eso uno tiene que ir pensando a algo lo más largo posible, digamos. Ejemplo, difícilmente alguien va a llamarse o su nombre va a ser más de 30 posiciones. Así que uno entonces le coloca ese límite máximo, ¿no? Y eso se hace para que uno pueda ahorrar espacio, optimizar el espacio en disco que va a tener la base de datos. Sí, porque uno diría, a todos le voy a poner varchar de 100, pero nadie te va a llegar con un nombre de 100 posiciones, ¿sí? Entonces estás malgastando espacio. ¿Por qué? Porque la base de datos lo que hace es reservar ese espacio. Sea que se llame Ian, que tiene 3 letras, o se llame Juan Pedro, o Juan Pedro Melchor, no sé cuánto, igual, uno que tiene 15 posiciones o el que tiene 3, la base de datos almacena las 30 posiciones de él, ¿sí? O sea, él va a reservar esas posiciones y entonces uno está malgastando espacio. Entonces uno tiene que ser consciente en cuál es el tipo de dato máximo que pueda llegar a tener cada columna. Entonces eso es lo que uno coloca. Tampoco hay que ser mezquino y poner, bueno, nombre, voy a ponerle nombre hasta 10 posiciones, porque puede haber un problema, alguien que se llame, que tenga 12 posiciones su nombre, y entonces ya no se puede grabar, y ese es peor problema todavía. Así que hay que ser consciente, verificar más o menos la información, y digamos, nombre, 30 posiciones, está más que suficiente. Bien, entonces, cuando vamos a buscar entonces un tipo de dato alfanumérico, se colocan varchar, y aquí ponen entonces el número que ustedes crean de las posiciones que necesitan colocar. Bien, el otro dato es integer, que esto es entero. Usted puede poner la palabra completa integer, así como lo se colocó acá, o int. Para el gestor de base de datos es lo mismo y lo entiende, ¿sí? int integer es lo mismo, son datos enteros o información que van a ingresar enteros. O sea, ya sea una edad, digamos, te van a poner una edad, bueno, van a ser, la edad siempre va a tener la posición de, el dato de 25, 26, 27, 28, 29. Esos son datos enteros, nunca nadie va a venir con edad fraccionada. Entonces, enteros, ustedes pues, colocan entonces integer o int. Bien, numeric o numéricos, ya son posiciones numéricas, pero que no necesariamente van a ser enteros. Eso es cuando verifican temas de montos, o sea, un monto a pagar, un monto a cobrar, un salario. O sea, entonces tú puedes decir, bueno, este gana 1.500,50. Entonces necesitas poner decimales. Necesitas poner decimales, entonces el tipo de dato que tienes que definir es numérico. ¿Y cómo trabaja numérico? Bien, tiene 2 parámetros. El primero indica la posición máxima a la que, de los números que va a llevar. Digamos, si yo le pongo aquí, como puse el ejemplo, 15,5, significa que el gestor de base de datos va a separar 15 espacios de números seguidos, todos. Y te lo va a reservar para que coloques un número. Pero en el segundo parámetro, lo que quiere indicar es cuánto de esos espacios separados van a ser decimales, ¿sí? Entonces, uno le especifica así. El primero es la cantidad de posiciones numéricas que va a contener y el segundo es la cantidad de decimales que quieres que tenga esa columna, ¿sí? Entonces, para numérico se va a definir así. Numérico, el primero, cantidad de posiciones, y el segundo, cantidad de decimales dentro de esas posiciones. Bien. El otro tipo de datos es tipo de dato date, cuando van a querer una fecha, fecha de proceso, fecha de compra, fecha de pago, todas esas columnas que ustedes pueden agregar en algún momento, ustedes le colocan entonces el tipo de dato date. Hay ocasiones que la gente necesita saber no solo en qué día se hizo, sino a qué hora se hizo. Entonces ustedes pueden utilizar en un solo campo
el tipo de datos daytime, entonces se va a grabar al momento que la persona hace la compra, el día y la hora. Entonces ya uno va a poder tener esa separación, ¿sí? Y él normalmente se graba con estas condiciones que está acá, se graba el día primero y la hora después. ¿Sí? Hay otros tipos de datos, por lo menos aquí date, como dice date solamente va a tener fecha, y también hay otro tipo de datos como time, que va a tener entonces solamente el tiempo, ahí solo te va a grabar horas, cuando le vas a ingresar información solamente de horas. Bien, esos son los tipos de datos que mayormente vamos a estar viendo. Trabaja igual que cuando ustedes definen variables en programación, pueden hacer esa semejanza. Cuando van a definir una columna, es como si fuera una variable, solamente que se va a comportar completamente diferente, pero en ese caso, usted sí le tiene que decir de qué tipo tiene que ser cada columna. Bien. Vamos entonces a la primera instrucción. La primera instrucción que nosotros vamos a ver es la instrucción create. Create se utiliza para crear objetos o para crear estructuras dentro de la base de datos. Create crea en realidad una estructura dentro de la base de datos. No es algo que se queda ficticio o que nada más queda como un comando, no. Ese comando hace una estructura y la coloca en la base de datos. Ya más adelante, cuando tú la vas a buscar, ya está ahí, ¿sí? Entonces, todas las instrucciones de DL hay que tener en cuenta de que van a modificar estructura. O sea, no es algo efímero, no es algo que pasa. Lo creaste, ahí quedó, ¿sí? Si la quieres borrar, bueno, entonces hay otra instrucción para borrarlo. Pero esto queda como un objeto dentro de la base de datos y ahora lo vamos a ver en el MySQL. Bien, la instrucción create va acompañada entonces de qué es lo que quiero crear. Hay diferentes objetos en la base de datos. Tabla es lo que nosotros más vamos a estar utilizando, pero se pueden crear procedimientos, se pueden crear vistas, ¿sí? Se pueden crear reportes. Entonces, todas esas opciones siempre inician con create, si lo quiero crear, ¿sí? Nosotros vamos a utilizarlo mucho más con create table. Entonces, uno le coloca al lado, digamos, vamos a ver aquí está la instrucción create, y luego le coloca qué objeto voy a crear. Voy a crear una tabla, entonces le pongo create table. Luego le coloco entonces el nombre de la tabla o la entidad que nosotros estábamos haciendo en los modelos. Ahí le colocamos el nombre que va a llevar nuestra tabla, clientes. Y luego abrimos paréntesis y empezamos a colocar cada uno de los campos, digamos, las estructuras que nosotros creamos en los modelos, ¿se acuerdan? Los atributos. Ahora esos atributos van a ser campos. ¿Y cómo sería? Se ubica el nombre, ID cliente, no puede llevar espacios, o sea, aquí no puede, este espacio no puede estar en blanco, por eso tiene un subrayado. ¿Sí? Entonces, no puede llevar espacio así tal cual como definen una variable. ID cliente, espacio aquí sí, porque aquí se necesita el espacio para definir el tipo de dato. En este caso va a ser integer. Y luego pueden colocarle la opción de que si ese campo en algún momento puede estar en blanco o nulo o sin información. Cuando ustedes quieren definir un campo que nunca puede estar en blanco, porque dice no, siempre me tiene que colocar el nombre, porque si no me coloca el nombre, ¿cómo sé qué cliente es? Entonces ustedes pueden definir eso desde la creación y le dicen not null. Not null significa que no acepta valores nulos o no acepta valores en blanco, ¿sí? Entonces ustedes definen esto siempre. Por lo menos siempre cuando van a usar ese campo como una llave primaria, ¿sí? Cuando no lo van a usar como llave primaria, como ven aquí, ya no necesitan ponerle el not null. A ver, entonces, después que termine el primer campo, le pongo una coma al final y sigo con el siguiente campo. Nombre, tipo de datos, varchar de 25, coma, el tercer campo, apellido, varchar de 25, coma, y así voy por todos los campos hasta que llegue al último, ¿sí? Aquí hago la definición de la llave primaria aquí abajo, pero ahora cuando vayamos a MySQL voy a darles una manera mucho más rápida de hacer esto. Cuando termino de llevar hasta mi último campo, entonces yo cierro el paréntesis que viene desde acá.
Entonces, esta es la sintaxis para crear tablas. Y eso nosotros lo vamos a empezar a ver desde ya. ¿Alguna consulta con la instrucción Create Table antes de irnos con MySQL? Bien, si no hay consultas, voy a dejar de compartir para cambiarme de pantalla. Perdón. Voy a irme a MySQL directamente. Bien. Bien, aquí está el MySQL. Como les dije, les subí un documento para que les va a ayudar a ver cómo puedan bajar e instalar el MySQL. Lo bueno y lo importante es que el MySQL es gratuito, se puede bajar sin problemas y se puede instalar sin licencia. Hasta ahora la licencia es gratuita. Y es una buena herramienta para aprender, inclusive para utilizarse. Yo utilizo muchas bases de datos, tengo muchos clientes con MySQL. Bien, cuando ustedes inician en MySQL, esto normalmente va a venir completamente en blanco, ¿sí? En la primera instalación. Entonces, lo primero que van a hacer en esta parte izquierda, que está acá, lo voy a quitar, porque creo que está un poco pequeño y no se ve muy claro. Acá, en esta sección de aquí, ¿sí? En esta sección de acá, entonces está la base de datos. Pero cuando ustedes lo instalan por primera vez, no va a haber ninguna. Bien, entonces lo que hacemos es darle botón derecho del mouse allí, ¿verdad? Y hacemos una opción que dice Create Schema, ¿sí? Para MySQL, los esquemas son la creación de bases de datos, ¿sí? Entonces, ustedes primero tienen que crear un esquema, que es básicamente el espacio donde se va a construir la base, ¿sí? Entonces, le dan con el botón derecho, se habilita Create Schema, y él le habla entonces una pantalla. Aquí, ustedes le van a colocar el nombre de la base de datos que van a crear. En este caso, yo voy a poner un esquema práctica 1. ¿Sí? Ahí está, práctica 1, solamente tengo que colocar eso y aquí abajo hay un botón que dice aplicar, yo ejecuto aplicar y él entonces me da un preview de cómo hizo en SQL la sentencia y yo le digo, bueno, créame la base de datos. Nosotros también podemos crear la base de datos directamente con ese comando, pero les enseño desde acá. Bien, aquí ya está la opción o el práctica 1. Eso significa que me creó una base de datos. Y fíjense que voy a desplegarlo y ya él tiene alguna estructura. Me creó una estructura donde dice, aquí voy a poner tus tablas, aquí voy a poner tus vistas, aquí voy a crear tus procedimientos y aquí voy a crear tus funciones. ¿Sí? Entonces aquí donde yo les decía que cuando creamos estructuras, ellas se guardan aquí. ¿Sí? Ya me creó la base de datos con su estructura base. Bien, entonces, si yo quiero empezar a trabajar en práctica 1, que es mi base de datos, como tengo varias, yo le voy a dar doble clic aquí para que se ponga en negrita. Ya cuando está en negrita, es que todo lo que haga voy a empezar a trabajarlo allí. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer, ¿sí?, es abrir una ventana de comandos o un espacio de trabajo, ¿sí? Aquí hay un pequeño icono que dice SQL y tiene símbolo de más. Yo le doy a ese y él me abre este espacio de trabajo aquí. Entonces, este espacio de trabajo que está aquí es donde yo voy a comenzar a colocar todas mis sentencias o mis comandos. Y todo lo que haga ahí se va a ejecutar entonces en esta base de datos que tengo seleccionada acá. Bien. Lo primero que voy a hacer es una tabla, ¿sí? ¿De dónde o cómo voy a hacer para generar esa tabla? Bueno, ya eso lo habíamos comenzado a trabajar la semana pasada. ¿Se acuerdan de este dibujito que tenemos acá? ¿Sí? Este dibujito que es nuestro modelo de diagrama entidad-relación o el diagrama entidad-relación. A partir de ese modelo, de este diagrama, es que yo voy a comenzar a hacer mi tabla. O sea, voy a iniciar con esta tabla, la primera tabla que se llama clientes. A ver si puedo ubicar la pantalla de dos en el mismo lugar para que fácilmente lo podamos identificar. Aquí voy a dejar, miren, aquí de este lado voy a dejar clientes, el dibujo de mi diagrama entidad-relación, que es el que ustedes hicieron
para su práctica también. Y acá a la derecha yo voy a crear esta misma tabla que está aquí. Bien, entonces la instrucción es create. Ya habíamos visto que la instrucción es create. ¿Y qué voy a crear? Una tabla. Pero en inglés es table, así que es create table. Ahora, aquí yo le voy a poner el nombre de la tabla. ¿Cómo es el nombre de la tabla? Bueno, lo leo de mi diagrama de relación que está aquí. Se llama clientes. Entonces yo lo pongo acá, clientes. Es importante que tal cual como ustedes lo escriban aquí, así se va a leer siempre esa tabla. Bien, abro paréntesis e inicio colocando los atributos, que ya los atributos ya los teníamos definidos. Por eso siempre les dije la semana pasada que a partir del diagrama de relación que hicimos es donde yo voy a partir para hacer mi base de datos. Mira que yo estoy leyendo aquí a la derecha y voy colocando entonces ID cliente, le doy un espacio y le digo, ¿qué tipo de dato es? Bueno, es un entero. Como lo voy a colocar como llave, porque aquí lo dice, y dice que es llave, entonces yo le voy a decir que no puede ser nulo. ¿Sí? Y aquí le voy a definir de una vez que es la llave primaria. Le pongo primary, sí. Llave primaria. Así lo defino, así de sencillo. No. Le pongo el nombre, el tipo de dato, le digo que no acepta nulos. ¿Me escucho yo? Sí, sí te escuchas. Si pueden poner... Sí, ya voy. Bien, ponle en mute, por favor, para seguir con la clase. Okay. Gracias, Yanelis. Bien, como este tipo de datos, esta columna, yo no quiero que la puedan dejar en blanco, entonces yo le pongo aquí, not null, no acepta nulos. Y le digo, en mi llave primaria. ¿Sí? En mi llave primaria. Y luego sigo, le doy una coma al final, disculpen, y luego con el siguiente atributo. El siguiente atributo es nombre. ¿Qué tipo de dato le voy a colocar? Bueno, este va a ser un bar chart. Y como dijimos, 30 posiciones es más que suficiente. También le voy a colocar que no me deje que alguien me coloque el nombre en nulo, ¿verdad? Entonces yo le voy a colocar no nulo. Simplemente porque no quiero que la gente me pueda ingresar un cliente sin nombre. Apellido. Igual, lo voy a poner de tipo barra. De 30 posiciones. Y digo que también quiero que el apellido sea obligatorio. Bien, ¿qué otro? Ahí dice cédula. Voy con cédula y ya cédula, entonces le voy a decir que también es un barra. Puede ser de 15 posiciones, la verdad no. Ahora, es mi decisión, como yo estoy creándola, yo puedo decir, hey, la cédula sí puede ir en blanco porque hay personas que no tienen documentación, tendría que verificar cómo hago. Bien, entonces yo podría decir, puede incluirme nulos. Entonces yo le pongo nulo. Pero ese es el default cuando yo estoy creando un campo. Así que no es necesario y yo les indico que no deberían colocarlo. Así, lo dejan así, sin nada. Y él ya sabe que esa cédula puede ir en blanco. No tienen que definir nada, solamente así. Bien, entonces la siguiente, nótese para los que están siguiéndome que ahora voy por aquí. Acuérdense, yo estoy leyendo todos estos y digamos que ya le estoy indicando, ya esta la puse, esta la puse, este le puse, la cédula la puse, voy con edad. Entonces voy y digo, bueno, edad es mi siguiente atributo y esa edad debería ser integer, coma, y voy con el siguiente. Ahora ya tengo edad. Ancho, ahora voy por teléfono y correo. Entonces que voy siguiendo el diagrama, porque el diagrama es el que me va a decir cómo voy a crear mi tabla. Bien, teléfono. Teléfono va a ser un bar chart de alrededor de 15 posiciones también. La coma no puede fallar porque si no manda error. ¿Sí? Y correo. Correo voy a poner también como un bar chart y voy a poner 30 posiciones. Bien, este es se dan cuenta, es mi último atributo acá. Ya terminé con este también teléfono y ya terminé. Ya no le quedan atributos a mi tabla. Bien, como ya no le quedan atributos, ya yo le doy aquí el último
y cierro paréntesis. Allí está mi instrucción. Ya completé todo lo que necesitaba para esta tabla que ya la había definido así dentro de mi entidad de relación. Ya coloqué esto acá. ¿Sí? Entonces voy a maximizar esto. Digamos que ya no quiero ver el diagrama por ahora. Por ahora no lo quiero ver. Ya lo utilicé para hacer mi sentencia query table. Ahora voy a ejecutarla. Al ejecutar esta instrucción, se ejecuta con este rayito que está aquí. Hay dos rayitos o dos iconos de rayo. Tiene que usar el que está limpio, porque hay otro que tiene como un pequeño guión o una pequeña I ahí, que eso es como para hacer una inspección. Ustedes usen el rayito que dice execute, el que está libre. Eso ejecuta el comando que ustedes colocaron. Si el comando está mal escrito, entonces aquí abajo le va a indicar los errores que tienen. Ahora, una vez ejecute esto, como es una instrucción DDL que crea estructura, él me va a ejecutar algo y me va a colocar algo aquí. Entonces yo lo voy a ejecutar. Mira, selecciono, voy a darle clic al rayito. Aquí abajo me dice que está ejecutando esta instrucción y al final me manda un icono verde que está aquí a la izquierda. Este icono verde me indica que todo se ejecutó correctamente, ¿sí? Eso quiere decir que mi instrucción estaba bien y él ya creó esta tabla en mi base de datos. Yo le voy a dar a refrescar aquí para que él me muestre. Miren que aquí ya se abrió una opción acá. Y ahora, cuando listo, dice, tengo la primera tabla y se llama clientes. Al darle clic aquí, él me muestra en la parte de abajo cómo fue la construcción de esa tabla. Aquí ven. Ya esta tabla está en la base de datos, ya es una tabla física. Y me dice, hey, aquí esto fue lo que te construí. Y me lo muestra acá. Que obviamente es lo mismo que está aquí. ¿Sí? Entonces ya está en la base de datos. Con eso yo puedo comprobar de que mi tabla se creó. Fíjense algo. Si yo vuelvo a ejecutar, yo voy y digo, ahora quiero ejecutarlo de nuevo. Y le doy a ejecutar, él me va a mandar un error. Y mira que el error sale aquí en la parte de abajo con rojo. ¿Por qué? Porque ya esa tabla existe. Y eso es lo que me indica este mensaje acá abajo. Dice, esta tabla ya existe. No puede crear algo que ya está creado igual. ¿Sí? Entonces ya me manda error. Yo no puedo ejecutar dos veces la misma, no puedo crear dos veces la misma tabla. Entonces, el MySQL o el gestor, cualquiera que sea, me va a mandar un error diciendo, esa tabla ya existe. ¿Sí? Entonces, ahí se lo indiqué nada más para que sepan que no ejecuten cuando son creación de tabla, no lo ejecuten varias veces, porque eso es lo que le va a pasar, le va a mandar error. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta con la creación de la tabla? Fíjense que ya el dibujo que teníamos aquí, este dibujo ya está creado en la base de datos. Este diagrama que hicimos está creado en la base de datos. ¿Alguna consulta? Y profesor, en cuanto a la tabla que se está haciendo, primero hay que hacer, por lo menos la tarea que se mandó la semana pasada, hay que hacer el esquema para poder hacer esto. Exacto, hay que hacer el diagrama, porque a partir del diagrama ya sabes cómo vas a hacer la creación de la tabla. Ah, ok. Y entonces los números esos que están ahí, que serían los que usted acaba de explicar. Sí, la cantidad de posiciones que consideras que puede tener máximo cada columna. ¿Sí? Entonces, digamos, nombre. Tú dices, hey, yo no creo que haya alguien que tenga un nombre con más de 30 posiciones, entonces le pones 30. ¿Sí? No considero que no hay nadie que va a venir con un apellido mayor de 30, entonces le pones 30. Pero si considera que puede haber una persona con un apellido mayor de 30, entonces tú le pones 50. Ahora, eso solamente se hace al principio. Como le dije, esta tabla se crea en la base y ahí se queda. ¿Sí? Entonces, uno tiene que estar muy consciente de qué es la posición que le va a colocar. ¿Cuánto de máximo le vas a colocar? ¿Sí? Pero sí, digamos, este es un dato que ustedes pueden ir viendo en el camino, van aprendiendo más o menos cuál colocar, ¿no? Ok, profesor, gracias. Ok, a la orden. Profe, yo Bien. tengo una pregunta. Dígame.
En edad usted no puso el número de espacios, entonces vi que se puso automáticamente 11. Siempre pasa así. El 11 que coloca aquí, buena observación, el MySQL es el default de él. ¿Sí? Él dice, bueno, coloca un entero de 11 posiciones. 11 posiciones, imagínense, un entero es un número que representa más de billones, ¿sí? Entonces es un número bastante grande, pero uno normalmente deja que el gestor de la base de datos se encargue de eso, ¿sí? En este caso, tú le colocas solo integer y él utiliza el default que tenga configurado. En este caso son 11. Ahí no hay problema, está seguro que no vas a tener problemas con ese tamaño. Pero sí, en el entero normalmente no se le coloca el tamaño. Ok, vale, gracias. Bien, ya creamos la tabla, ¿verdad? Creamos la tabla. Ya está ejecutada aquí, inclusive si yo le doy acá, él me muestra las columnas, aquí me dice todas las columnas que están acá. Pero ahí pasan situaciones, ya la gente puede empezar a ingresar clientes aquí. Digamos que ya empezaron a crear clientes y tengo clientes en mi base de datos con esta estructura. Pero viene mi jefe o el jefe o alguien se da cuenta de, hey, ¿y las direcciones de este cliente dónde las pongo? Y resulta que, bueno, en nuestro diseño se nos olvidó colocar la dirección. Que uno dice, oye, concha, decir, la dirección, ¿dónde la puse? No la coloqué. Qué mal. ¿Ahora qué hago? Bien, entonces, si la tabla está vacía todavía, uno puede borrarla y crearla de nuevo sin problema. Pero imagínense que no esté vacía. Imagínense que ya ingresaron 25 clientes. Uno no puede borrar la tabla porque si se borra la tabla, se borran los datos. Entonces, hay opción de modificar una estructura ya creada, ¿sí? Y eso se hace entonces con la instrucción alter que vamos a aplicar ahora. Bien. La instrucción alter dice que es un comando que permite modificar la estructura de tablas u objetos de la base de datos, ¿sí? Y podemos hacer varias cosas con el alter. Podemos agregar campos porque se nos olvidó, ¿sí? Digamos, un ejemplo aquí, digamos que le vamos a agregar el campo email a la tabla de clientes. Entonces esta sería la estructura. Coloco alter table, que iba a decir, quiero alterar la tabla, y entonces dice, bueno, ¿cuál tabla? Ok, aquí le coloco el nombre, clientes. ¿Qué quieres hacer? Bueno, quiero hacer un add. Add significa que ese es el comando que quiero ejecutar. Quiero ejecutar una adición o agregar, ¿sí? Y después dice, bueno, ¿qué quieres agregar? Y le colocas el nombre del campo que quieres agregar y el tipo de datos de ese campo, ¿sí? Entonces, el alter funciona tanto para agregar como para modificar. Pero si quiero agregar un campo nuevo a esa tabla que ya existe, entonces tengo que hacer esto. Alter table clientes, add email, que es el nombre del campo, y el tipo de datos. Así actualizo, o mejor dicho, agrego un campo a la tabla. También puede ser que quiero modificar el tipo, porque le puse, digamos que creé este email y le puse varchar de 10 y me di cuenta de una vez que los dos primeros correos que agregaron ya se sobrepasaban el espacio y dice, no, te equivocaste. El espacio para el email era mucho más grande. No hay problema, hay instrucciones para hacerlo. Alter table lo que dice es, voy a alterar la tabla. ¿Qué tabla? Clientes. ¿Qué quieres hacerle? Entonces ahora dice, voy a modificar una columna. Lo que está en mayúscula aquí representa la palabra reservada, ¿no? Alter table es que le estoy diciendo, voy a alterar una estructura. Esta es la estructura que quiero alterar, que es clientes. ¿Qué quieres hacer? Le quiero modificar una columna. En ese caso tengo que decirle y especificarle qué columna es la que quiero alterar. Bueno, quiero alterar la columna email y le quiero poner el tipo de dato de 30 posiciones. Fíjense que antes la agregué con 10. Ah, pero es que me había equivocado. Lo quiero modificar para que sean 30. Entonces uso esta instrucción, alter table, modify column, para modificar una estructura. ¿Sí? Y si lo que quiero es borrar una columna, porque en realidad nunca debió ir, entonces también hay instrucciones para hacer eso. Y yo le digo entonces, alter table, comienzo igual, solamente que aquí ya le voy a decir, hey, lo que quiero es borrar una columna,
drop column. Claro que él me va a decir, bueno, ¿y qué columna quieres borrar? Entonces yo le digo, ok, quiero borrar correo. La columna correo la quiero borrar. Hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza principalmente el drop. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es a borrar toda la columna. Si por alguna razón ya esa columna tenía información, digamos que ya tenemos 25 clientes y esos 25 clientes colocaron su correo ahí, y yo hago esto, se me va la columna con todo y datos. O sea que no hay manera de nuevo recuperar esa información. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas instrucciones de drop, principalmente drop. Hay que tener mucho cuidado. Bien, esto es entonces la teoría. Vamos a hacer todos estos cambios, vamos a probarlos directamente en MySQL con esta tabla con la tabla de clientes que agregamos en MySQL. Bien, vamos a ver cómo llevo el MySQL ahora. Aquí está el MySQL. Bien. Yo puedo hacerlo aquí mismo o puedo abrir un nuevo espacio de trabajo acá, ¿sí? Como ustedes quieran. Yo voy a hacerlo acá. Ya me di cuenta que me faltó la dirección y quiero agregar la dirección. Entonces yo digo, bueno, para agregar una columna nueva, yo tengo que usar entonces la instrucción alter table, y ahí tengo que decir, bueno, ¿a qué tabla me quiero hacer referencia? A clientes, porque esa es la única que existe hoy. ¿Qué le quiero hacer? Agregar. ¿Sí? Bueno, ¿qué quieres agregar? Entonces le va el nombre de la columna, yo pongo dirección. Voy a poner dirección de 50. Así. Le coloco no, disculpen, aquí dice Roma. Ese es el nombre. Aquí tengo que poner entonces el tipo. Varchar de 50. Bien, ahí está. Aquí le dije qué quiero hacer. Quiero modificar una estructura de la tabla de clientes. Y lo que quiero hacer es agregar una nueva columna que va a ser, se va a llamar dirección y va a tener un tipo de datos varchar de 50. Fíjense que aquí, lo ven aquí abajo, déjenme marcarlo, aquí abajo está clientes como hoy existe, ¿sí? Así como lo creé. Yo voy ahora a ejecutar esta instrucción y esto me va a alterar mi tabla. Vamos a ver, ejecuto. Bien, aquí en mi resultado dice que salió en verde, dice que está bien. Yo voy a refrescar mi base de datos y luego le voy a dar entonces a mi tabla de clientes. Fíjense acá que ahora ya está una nueva columna que se llama dirección. ¿Sí? Entonces acabo de alterar la estructura que había creado con anticipación y le coloqué ahora la nueva columna que se llama dirección. Ahora ya es parte de mi tabla. ¿Sí? Eso lo hice con esta instrucción alter. Bien, pero resulta que, porque aquí lo que hice fue agregar una columna a una tabla ya creada. Si le colocan dos guiones, son comentarios en MySQL. ¿Sí? Ahora digo que yo quiero modificar una columna de una tabla ya creada. Bien, ¿qué pasó? Resulta que dirección lo puso con muy poco espacio. Dirección tiene un varchar de 50 y no es muy poco, ¿sí? Es muy poco, entonces, la hice mal, me equivoqué. Listo, entonces yo lo que voy a hacer es utilizar las herramientas o el comando que necesito para hacer esto. Alter table, en este caso voy a poner modify column y le tengo que decir qué campo o qué columna voy a alterar. Dirección. Ahora le voy a poner varchar de 150 porque la dirección siempre hay que dejarla larga porque dan direcciones informales y eso entonces lleva toda una serie de descripciones. Bien, ejecuto esto. ¿Sí? Aquí me dice que está bien, se ejecutó correctamente. Y cuando voy a refrescar mi base de datos, refresh, y le doy aquí a la tabla de clientes, se dan cuenta que acá abajo ya aparece dirección con un varchar de 150. ¿Sí? Porque se cumplió esta ejecución que está aquí. Bien,
Ahora ustedes ven algo aquí que puede ser o puede detectar que es un error. Ven que MySQL me colocó algo aquí en rojo, inclusive me pintó esto con una opción en rojo. Eso quiere decir que él detecta que hay un error. Pero el error que en este momento se está dando es porque él ve que hay dos instrucciones, hay una aquí, hay otra acá, y él dice, bueno, si necesitas dos instrucciones, necesitas indicarle al gestor que hay una continuidad en esas instrucciones. ¿Sí? Entonces, para hacer esa continuidad, como la mayoría de los sistemas de programación o los programas de programación, uno le pone punto y coma y ya entonces ya se me va aquí mi error. ¿Sí? Porque ya el gestor dice, ok, tú querías hacer una continuación. Eso significa que yo, si quisiera generar los dos a la vez, lo puedo hacer porque él dice que aquí hay una continuación. O sea que puedo tener varios comandos de MySQL o de SQL y lo puede correr todos a la vez, siempre y cuando le ponga punto y coma al final. Esa sintaxis siempre va a depender, ahí sí va a depender de gestor. MySQL necesita punto y coma, digamos, SQL Server no necesita punto y coma. Hay algunos pequeños cambios que hay entre uno y otro, pero eso ya son cosas que ustedes en el camino quizás las pueden ir viendo dependiendo del gestor donde están. Pero las instrucciones como tal sí funcionan en todos los gestores igual. Bien, ahora, por alguna razón, me dijeron, no, ahí no va la dirección la voy a poner en otra tabla, lo hiciste mal, qué relajo con este jefe mío. Entonces el jefe me dijo, borrar la columna de dirección. Se me dice, no, dirección no va ahí, quítala. Bien, entonces también hay una opción para quitar las columnas. También comienza con alter table, en ese caso siempre comienzan igual. Le coloco el nombre de la tabla. La diferencia es aquí el comando, va a ser drop column. Significa borrar la columna. ¿Qué columna voy a borrar? Dirección. Ya en este punto no necesito colocar un tipo de dato. ¿Por qué? Porque él en realidad ya no la necesita, lo que vas a borrarla. Así que ya no necesita que yo le especifique tantas cosas. Él lo que va a hacer es, ¿cuál quiere borrar? Dime y yo la ejecuto. Entonces lo selecciona. Fíjense que todavía me está saliendo el mismo mensaje de error acá. ¿Y es por qué? Porque no le puse punto y coma acá al final. Si hay una continuación, entonces él necesita saber que hay un punto y coma. Bien, ejecuto el alter table, drop. Y ahora lo que va a hacer es que ya no existe esa columna de dirección. Ya la borró, ya la quitó. ¿Sí? Entonces, tenemos tres instrucciones que pueden modificar de alguna manera una estructura ya creada. El alter table add, el alter table modify column y el alter table drop column. ¿Sí? Cada una hace algo diferente. Una agrega, la otra modifica y la otra borra. ¿Sí? Estructuras. Fíjense que quiero que quede bien claro esto, por eso hoy estamos dando DDL, que estamos hablando de definiciones de estructuras, y la próxima semana vamos a estar dando manipulación de información, donde también se va a agregar, modificar y borrar, pero en esa ocasión datos. Entonces, quiero que queden separadas esas instrucciones porque necesito que se las aprendan así. Para todo lo que tiene que ver con estructuras es el DDL y son estas instrucciones. Create table, alter table add, alter table modify y alter table drop. La otra semana vamos a ver otras instrucciones, pero ya son con datos. ¿Sí? Entonces, ojo que estas instrucciones son para estructura. Y fíjense que yo he comprobado que he estado haciendo todas esas modificaciones siempre viendo la estructura que está aquí. ¿Sí? Entonces, todas las instrucciones que estamos viendo deben de modificar la estructura, no los datos. Hasta ahora no hemos colocado ningún dato. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta hasta aquí? Profe, una consulta. Dígame. Profe, donde dice información que se ve el reflejo de la tabla, ahí es donde se va a ver el desarrollo de la tabla completamente. Aquí es donde se ve la estructura de la tabla. Ajá. Sí, la estructura. O sea, no sale ningún, como en otro programa que saldrá otra pantalla.
Ok, de lo bueno, que se ha desarrollado o algo así. normalmente no es esto lo que uno va a ver. Uno lo que hace es visualizar la tabla, ¿sí? Entonces uno lo que hace, hay un comando que vamos a estar viendo la otra semana, que se llama select, o mejor dicho, vamos a verlo de esta semana. ¿Sí? Este comando que se llama select, lo que hace es visualizar lo que tiene la tabla, pero lo que tiene por dentro, con toda su estructura. Entonces yo le doy select aquí, y él me va a listar toda la información que tiene esta tabla de clientes. Pero como se dan cuenta, está completamente vacía, porque nosotros hemos manipulado hoy la estructura o creado la estructura con estas columnas que coloqué aquí. Hay ID cliente, nombre, apellido, cédula, edad, teléfono, correo, pero no tiene información, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere ver qué es lo que tiene una tabla, uno entonces le da esta instrucción, select asterisco from y el nombre de la tabla. Y ya va a aparecer esto, ¿sí? Pero eso no te dice qué tipo de datos lleva el cliente, qué tipo de datos lleva el nombre, el apellido, eso no te lo dice eso. Entonces, lo que sí puedes entonces es darle aquí y verificar acá en la parte de abajo cómo está confeccionada la estructura. Pero normalmente la estructura solamente la quiere ver al principio, pero ya después esas cosas no las ves. Pero sí ves la información que tienen. Así que esta sentencia select la vamos a ver, la vamos a aplicar hoy, muy así a lo general, y la otra semana al detalle. Pero sí, si quieres ver la estructura, lo puedes ver desde acá. Y si quieres ver información que tiene esa estructura, la puedes dar consultando esta sentencia de select. ¿Alguna otra consulta? Profesor, Ajá, dígame. no se puede modificar, por ejemplo, la clave primaria. Esa sí queda estática. La clave primaria no se debe modificar. No se debe modificar porque es una clave que ya, si tiene información, vas a alterar, puedes alterar la información que está en la llave primaria. No se recomienda alterar la llave primaria. Es preferible, quizás, si uno va a alterar la llave primaria es porque en realidad la estructura está completamente mal desde el inicio. Está tan mal que tienes que alterar la llave primaria. Entonces lo que puede hacer uno es, si tiene información, pasarla a otra estructura, a crear la estructura bien y pasarla de nuevo. Pero no es aconsejable modificar una llave primaria cuando ya existe. Una llave secundaria sí se puede modificar, pero la llave primaria no debería. Profe, otra consulta para terminar. Se pueden tener, por ejemplo, si tengo dos tablas, una que se llama cliente y una que se llama proveedor. Los atributos de esas entidades pueden ser la misma, o sea, no hay algo que impida que puedan tener los mismos atributos. Por ejemplo, en la tabla cliente tengo nombre y en la tabla proveedor puedo también tener el mismo atributo nombre. Sí, puedes tener la misma descripción o el mismo nombre, porque son estructuras separadas, digamos. Creaste clientes con su estructura, como lo vemos acá, y vamos a crear proveedor con su estructura, y allá digamos que tienes nombre como un atributo y tienes teléfono como un atributo, y se puede llamar así porque eso está dentro de proveedores. O sea, en realidad son estructuras separadas que por más que más adelante se relacionen con diferentes uniones que vamos a hacer, pero la base de datos lo tiene muy bien detallado. Él sabe que una es de proveedor y este otro nombre es de cliente, ¿sí? Inclusive puede haber varias tablas con el mismo campo. Digamos, yo puedo tener nombre en la tabla de producto, puedo tener nombre en la tabla de proveedor, puedo tener nombre en la tabla de clientes. Al gestor de base de datos en realidad eso no le molesta, porque para él el nombre de la tabla es como si fuera el nombre de una persona y los campos son como su apellido, ¿sí? Entonces él dice, bueno, este es cliente, este es nombre pero de cliente y este es nombre pero de producto, y para él son completamente diferentes. Ahí no se confunde. Ok, profe, gracias. Ok. Bien, la siguiente instrucción que vamos a ver, que es la última de DDL que vamos a ver hoy, es la sentencia drop. Ya vimos drop hace un momento, pero vimos drop dentro de un alter table. Ahora, si se dan cuenta, vamos a ver un drop que está fuera de un alter table. Y esto va a ser algo diferente, inclusive más, se va a meter más con la información. Esto va a borrar la tabla completa.
Ten en cuenta, hace un momento estábamos alterando una columna, otra columna, otra columna. Bien, este drop lo que hace es borrar la tabla. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando usa esta instrucción drop. Y la sintaxis es drop table, que es el objeto. Así mismo como el create siempre se va a colocar el objeto que va a borrar. Drop table y luego el nombre de la tabla a borrar. Uno tiene que estar muy seguro cuando hace esto, porque no solo va a borrar la estructura, sino toda la información que está dentro. Si en este momento tuvieran 25 clientes y yo ejecuto esto, se me fueron los 25 clientes con toda su información. Esto es muy delicado cuando uno está en un centro de cómputo y mucho más si uno está haciendo sentencias directamente con una base de datos que está en producción. Entonces, esto es, digamos, será un gran error si lo hago por equivocación. Me borra toda la información. Uno tiene que tener mucho cuidado, inclusive los DBA tratan de no darle permiso a toda la gente para que puedan hacer esto. Pero nosotros, como estamos aquí en prueba, no hay problema. Le vamos a hacer drop table a nuestra tabla de clientes y no debe haber ningún problema con eso. Bien, entonces viene el jefe y me dice, no, borra esa tabla que tú has jugado con ella todo el día, ya no la quiero. Borrar la tabla completa. Bien, entonces yo le hago caso a mi jefe y le digo, ok, yo sé que la sentencia es drop table. ¿Qué tabla voy a borrar? Clientes. Bien, selecciono. Voy a poner un punto y coma acá para que no esté mostrando. Bien, selecciono, ejecuto. Y bueno, acá abajo me dijo que salió bien. Y puedo verificar aquí dándole a la sección de tablas y me dice que ya no tengo ninguna tabla. Así que el que hizo esto, el que hizo el drop, que esté seguro cuando lo va a hacer porque lo borra completamente. Y no hay vuelta atrás. En SQL o en base de datos no hay vuelta atrás, no hay control Z. ¿Sí? No hay manera de decir, me equivoqué, control Z o unto. No. Se fue la información. A rascarse la cabeza, a buscar el DBA, a ver si tiene backup y a ver cuánta información se perdió y a ver si no te botan. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno usa las instrucciones. Y drop table, mucho cuidado con eso. Pero lo que hace es borrar la tabla. ¿Sí? Ahora, no se ponga triste, yo tengo el create acá. Cualquier cosa, si yo lo quiero crear de nuevo, yo lo ejecuto y nuevamente aparece mi tabla ahí sin problema. Ya ustedes pueden mantener el control. Yo tengo el create table que ya me había ejecutado porque lo dejé ahí. Aparte, lo ejecuté de nuevo y ahí está mi tabla. Bien. Ya entonces vimos instrucciones de crear. Se dieron cuenta que hoy vimos todas las instrucciones ya de la creación de tablas. Y modificación de estructura y inclusive borrar la estructura. Bien. Pero hoy quiero empezar también a ver la primera sentencia del DML, que es la sentencia para la manipulación de la información. Y la primera sentencia que vamos a ver es el insert. O sea, ya creamos la tabla, ya alteramos información, alteramos estructura, mejor dicho, disculpen. Y ahora quiero insertar datos. Ya quiero insertar porque quiero ver ya la información, porque estoy manejando mucho con la estructura, quiero ver datos. Bien, si quiero ver datos, entonces ya me voy a manejar con el lenguaje. Aquí cambié, ya el lenguaje ahora va a ser, perdón, el lenguaje va a ser el DML, ya no es el DDL, y mi primera instrucción es insert input. Inserta registros o inserta datos a las tablas. La sintaxis insert input es la sintaxis reservada, nombre de la tabla, abro paréntesis y voy colocando los campos que tiene esa tabla. ID cliente, nombre, apellido, edad. Cierro. Este es mi ejemplo, ¿no? Sabemos que la tabla de cliente que yo tengo en la base de datos, en MySQL, tiene más campos, y entonces yo le coloco los otros campos. Luego que termino, cierro paréntesis del último campo, después, palabra reservada, values, lo que quiere decir es, a partir de aquí vienen los valores de esos campos o de esas columnas. Bien, entonces abro paréntesis y empiezo a colocar valores. Algo muy importante aquí, que ojalá se lo aprendan muy bien porque siempre tenemos un problemita aquí, es, dependiendo del tipo de dato de cada columna, cuando yo voy a colocar el dato que va a ingresar
yo tengo que darme cuenta si lleva apóstrofe, que es esto que está aquí, que es comilla simple, o no lleva apóstrofe. Ya entonces aquí hay una pequeña dificultad. Yo voy a ingresar a Juan Pérez, que es el cliente número 2, pero el primer campo el primer dato que voy a colocar va a ingresar aquí, a cliente. Y eso es numérico, así que le voy a poner el número 2. Así. Y luego lo separo por coma. Coma. Ahora voy con la siguiente columna, que es el nombre. El nombre, entonces, es este, el segundo nombre. Digo, el nombre es el segundo campo. Pero ya el nombre es de tipo de datos varchar, o sea, que es alfanumérico. El objetor de base de datos necesitan que cuando ustedes vayan a ingresar un dato alfanumérico, le coloquen cuándo comienza y cuándo termina. Entonces necesita esto para indicar cuándo comienza y cuándo termina el nombre. Entonces ustedes le ponen el apóstrofe. Juan. Terminó ese campo, ustedes ponen coma. Ahora quiero insertar el apellido, que es el tercer campo. Y aquí está. Como también es alfanumérico, también va entre comillas simples. Pérez. Terminé ahí, coma. Y voy a insertar el último. La última columna es edad, que es este dato que está aquí. Pero es numérico, porque es integer. ¿Sí? Como es integer, el gestor de base de datos dice, si es numérico, no te preocupes, no me digas cuándo comienza y cuándo termina. Yo voy a saberlo. Tú solo pon el número. Entonces le pongo 37. ¿Sí? Al gestor de base de datos se le complica identificar cuándo comienza y cuándo termina un varchar, y por eso tengo que decirle, aquí comienza, aquí termina. Y aquí comienza, aquí termina el apellido. Pero cuando el número va sin apóstrofe, va así, libre. Aquí el 2, aquí el 37. Bien. Cuando son fechas, aquí voy a estar insertando información en otra tabla que se llama pedidos. Cuando son fechas, entonces también van con apóstrofe. ¿Sí? Tengo que colocar el apóstrofe cuando son fechas. Cuando inicia y cuando termina. Lo necesita el gestor de base de datos porque no sabe cuándo termina. Así que esto es lo que sí tenemos que tener muy pendiente cuando vamos a insertar información. ¿Sí? Voy a hacerlo, ya esto fue, digamos, la teoría. Vamos a ir directamente a MySQL. En MySQL vamos a poder entonces hacer esto. Bien, aquí estamos ya en MySQL. Voy a agrandar un poco aquí. Bien, como ya tengo mi tabla de clientes, que ya la volví a realizar, voy a hacer entonces una inserción de algunos clientes. Insert into, clientes, ¿sí? Abro paréntesis, ahí voy a comenzar a colocar entonces el nombre de los campos que tienen los clientes, ¿verdad? Apellido, edad, no, cédula, cédula, tengo edad, tengo teléfono y voy a hacer un paso aquí. Tengo correo. Todo separado por coma. Bien, ya le coloqué el nombre de la tabla, que voy a insertar la información, le coloqué entre paréntesis todos los campos que tiene, y luego la instrucción values, que dice, bueno, a partir de ahora vienen los valores. El primer valor que voy a colocar tiene que ser el que va aquí en cliente. Entonces voy a poner que es el primer cliente. Coma, entonces el segundo valor. Vamos a decir que Manuel. Coma, el tercer valor. Fíjense que tuve que indicarle al gestor dónde comienza y dónde termina este nombre. Por eso tuve que poner el apóstrofe. Aquí también en el apellido también voy a poner el apóstrofe. Pero la cédula también es un tipo varchar, así que vamos que también va con apóstrofe o comilla simple, como la quieran llamar. Después, fíjense que ya viene nombre, apellido, cédula, viene la edad. La edad, entonces, vamos que no necesito colocarle apóstrofe porque es un número. Bien, y después el teléfono. Teléfono es un varchar, así que va con apóstrofe al principio y al final. Y luego el correo electrónico.
Al final, con el último dato, ya cierro paréntesis y le voy a poner punto y coma porque voy a ingresar más información. Fíjense que selecciono, voy a borrar acá el log de transacciones acá abajo para que no nos confunda. Voy a ponerle clear, botón derecho clear, para que borre todos lo que nos había estado, los errores que nos habían mandado o los mensajes, y ejecuto. Bien, marco en verde aquí me dice que ya básicamente me insertó el primer registro. Yo, si es cierto, quiero verificarlo y lo que voy a hacer es así. Aquí mismo voy a hacer select, asterisco, from clientes, ¿verdad? Para que me indique cómo está mi tabla de clientes. Y ven, aquí ya está el primer registro. Ya tengo registros en clientes. ¿Lo vieron? Bien, pero lo bueno es que existe el copy page, así que yo vengo a crear, voy a colocar 2 veces más, lo coloqué, y ahora voy a agregarle otro. Tengo que cambiar el número aquí. Si no le cambio el número aquí, él me puede mandar un error, ¿sí? Como que ahora voy a agregar a María. María Rivas. Y ella de 26 años. Y el teléfono es este. Y su correo es mrivas. Bien, allí. Entonces, ejecuto. Voy a ejecutar 2 a la vez. En este caso voy a hacer el tercero aquí. Tercero. Mario Fernández. Aquí. 20. Bien, puedo ejecutar 2 a la vez y él entonces me va a insertar otros 2 registros. Voy a ver cómo va la data, le doy entonces select asterisco from clientes, ejecuto, y aquí está entonces la información de la tabla, cómo va. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, en este caso, no puede ir, un ejemplo, si hay alguna persona que se llame igual, porque ha habido personas que se llaman igual que otras, con nombre y apellido, no pueden ir repetidos. Sí, sí puede. A ver, voy a copiar acá abajo el cliente número 4. El cliente número 4 se va a llamar Mario Fernández igual. Tiene otra cédula y todo. Y se llama igual, Mario Fernández, este tiene 22 años. Tiene otro teléfono. Y este tiene otro correo. Bien, yo lo ejecuto y él no debe tener ningún problema. Y dice que corrió bien, generó bien. Consulto con select asterisco from clientes. Y aquí está. Se llaman igual. Tienen diferentes cédulas, diferentes. Todo. No tiene ningún problema. ¿Sabes dónde sí le daría problemas? Si yo, por equivocación, copio otro. Y ahora le voy a ingresar a Ana. Ana López. Ana, que ya es de, a ver. Acá. Tiene 21. ¿Qué pasaría aquí? Aquí sí me va a dar un problema. Y les voy a indicar por qué. Por equivocación no le cambié el ID cliente, ¿sí? Le dejé el mismo. Mira que el 4 ya existe. Aquí está, ya existe acá. Y ahora voy a insertar uno nuevo, pero con el mismo ID. Entonces, voy a borrar acá abajo para que vean. Yo intento ingresar a Ana López. Y ahí, mira que aquí me aparece en rojo un mensaje, porque dice llave duplicada. Recuerden que nosotros habíamos indicado que ID cliente era una llave primaria. Eso le está diciendo al gestor, nunca voy a tener 2 ID iguales. ¿Sí? Y ahora yo intenté insertar 2 ID iguales. Ya existía el 4, ahora le estoy mandando otra vez el 4, y él no lo permite. Fíjense que ahora voy a consultar de nuevo la tabla, y la tabla va a permanecer igual. O sea, ese es un control que tiene el gestor que dice, no se preocupen, yo no voy a permitir que se duplique
que se dupliquen los ID o lo que tú definas como llave. En este caso, nosotros definimos como llave ese ID porque venía desde el diagrama que nosotros hicimos. Entonces, ya el gestor te tiene ese control de que no te permite que te duplique el código. Entonces dice, ah, ok, es que me equivoqué aquí y era 5. Ahora con el 5 lo intento insertar y ahí sí no va a tener ningún problema y va a insertarlo. Yo ejecuto esto y ahí están los 5 clientes, incluyendo a Ana. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Profe, en caso tal que usted esté, o sea, como usted ya generó la cantidad de batches que lleva el correo, en caso tal cuando está escribiendo el correo, se pasa por decir la cantidad que le puso. Ok, si yo llego a sobrepasar la cantidad que le puse, que eran 10 o no me acuerdo cuánto. En este caso voy a insertar al cliente número 6 que se llama, a ver, Pedro. Bien, pero ahora, digamos que tiene un correo grandísimo. Yo le puse 15, acá hay más de 15. Abajo corre que tiene 30. Ah, tiene 30, tiene muchísimo. Bueno, entonces voy a colocar un número súper grande. Ahí va. Bueno, ahí tenemos el 30. Bien, entonces él me debe mandar un mensaje de error acá, de que dice, y aquí me manda, no sé si lo pueden leer, no lo puedo agrandar, que no. Dice, data too long for column correo. O sea, dice, el dato es demasiado largo para la columna correo. ¿Sí? En este caso es muy explícito el mensaje de error. Me está diciendo entonces, que correo... Ahí Sí. mismo él nos va a indicar el error de una vez, que saldría ahí entre comillas. Exacto, te va a mandar el mensaje. En ocasiones es muy directo como este. Te dice, no, que incluí un dato muy largo. Pero hay veces te da errores que quizás no son tan explícitos como este. Pero sí, aquí siempre te va a decir el error que el gestor encontró y te lo va a mandar. ¿Sí? Entonces ya sabemos que es muy largo. O sea, aquí, porque nosotros hicimos la definición y le dijimos que el correo va a ser de 30. Donde tenga 31, nos manda error. ¿Sí? Y eso pasa. Hay gente que hace la base de datos y cuando crearon el correo le pusieron 20. Y resulta ser que la gente está siendo muy creativa ahora por poner correo y le pone el nombre, punto, apellido, punto, el siguiente apellido, después el nombre de la compañía, @ no sé cuánto. Entonces, ahora hay correos que son como de 40. Y si alguien definió la base de datos con 20, la inserción no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ahí se usa entonces el alter table, modify column, y uno le agranda el campo. No importa que ya yo tenga aquí. Más, aquí hubiera sido una buena, déjenme darle control Z. No sé cuántas posiciones tiene, pero fíjense que no me dejó. Ahora yo voy y hábilmente me busco la sentencia modify column, aquí, miren, alter table, modify column, solamente que ahora voy a alterar el correo. Y dije, voy a poner, no, el correo ya no va a ser de 30, ahora va a ser de 100. Y yo lo altero. Él me dejó, si yo refresco acá, lo van a ver. En la tabla clientes van a ver correo, ya me puso de 100. Y ahora intento nuevamente hacer el insert de este señor. Fíjense que ahora no me dejó crearlo. Tengo 5. Voy a correr este 6, que espero tenga menos de 100. Y ahora sí me dejó. Voy a hacer un select a clientes y voy a ver entonces que efectivamente ya dejó incluir a Pedro López con su correo sumamente largo. Y ahí está. Porque pude hacer un alter table para modificar el tamaño de la columna. ¿Sí? Por eso se hace. Normalmente, esto no es usual que uno esté modificando la estructura, pero puede darse la ocasión. No es usual cuando ya uno está trabajando en una base de datos, que digamos una empresa que ya lleva su base de datos hace años. Ellos ya tienen todo seteado, todo bien configurado, pero puede haber, digamos que algo de que puso una dirección de 151 caracteres. Entonces uno va y modifica el tamaño para que pueda entrar entonces un tamaño un poco más grande.
Bien, chicos, estos son todo lo que vamos a ver el día de hoy. Vimos todo lo que es DDL, las instrucciones iniciales de DDL y la instrucción de Select. Recuerden, por favor, que también voy a hacer en el taller que les voy a enviar para esta semana, también está esta instrucción donde les indico cómo hacer para visualizar información. Para visualizar información, entonces, esta instrucción. Select, asterisco, lo que quiere decir es muéstrame todas las columnas, y el from lo que quiere decir es de dónde voy a sacar la información. Tú dices de clientes. Select asterisco from clientes, en este caso me da toda la información de lo que está en la tabla de clientes. ¿Sí? Entonces le voy a subir un taller, el taller número 2 o la tarea número 2, que que puedan practicar las instrucciones que vimos hoy. ¿Sí? Si no pueden instalar el MySQL, hay un instructivo también o una aplicación en línea que se llama Fiddle, que pueden utilizar entonces también para hacer, para practicar esa creación de las tablas. Entonces, hoy les voy a estar dejando un quiz como el que vieron, bueno, no, la semana pasada no le puse quiz. Un quiz, en ese quiz ustedes van a entrar a la plataforma Socrates, ahí en la plataforma ya están las instrucciones y se van a hacer un par de preguntas sobre lo que hemos visto, sobre todas las instrucciones que vimos, y ustedes entonces solo van a contestar. Son 10 preguntas de las instrucciones que vimos el día de hoy, y ustedes entonces contestan ahí escogiendo la mejor respuesta sobre lo que vimos el día de hoy. Y también les voy a subir el taller que va a indicarles que hagan instrucciones de create, que hagan instrucciones de alter table y que hagan instrucciones de select, ¿sí? Tal como lo vimos hoy. Recuerden que la videoconferencia se está grabando, yo la subo ya en la noche, y ustedes entonces si quieren refrescar alguna información, lo pueden buscar en la videoconferencia o el PDF, que también lo voy a subir ahora. ¿Alguna otra consulta, señores? Bueno, si no hay consultas, entonces nos vemos la próxima. Dígame. ¿Cómo? Es que no escuché muy bien cómo era que se tenía que descargar la aplicación, el programa. Ok, en la plataforma colgué un video que te va guiando de cómo bajar el MySQL y cómo instalar el MySQL, ¿sí? En la plataforma está, en la unidad didáctica, en la temática 2, dice video para instalar MySQL. Lo ves, sigue los pasos y ahí lo instalas. Ok, profe. Ajá. Bueno, señores, entonces será hasta la próxima semana. Recuerden que les estoy dejando 2 asignaciones para la semana, y cualquier cosa entonces nos comunicamos por el mensajero. Hasta luego.